Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos tratar los temas vinculados al relanzamiento del crecimiento, a la generación del empleo y la reducción del pobreza. El Perú está en recesión y el gobierno no está enviando señales claras que revelen un compromiso explícito con la inversión privada, con la promoción del empleo y de la reducción de pobreza. Ahí está el caso de Petroperú, que significa la nacionalización de la política petrolera en la práctica. Bueno, pero en medio de estas malas noticias se conoció una noticia buena, porque hay que decirlo como las cosas son. El presidente del Consejo de Ministros anunció el destrave del proyecto de la tercera etapa de Chavimochi. Un destrave que podría permitir habilitar 60.000 nuevas hectáreas aproximadamente a a las 250.000 hectáreas que se han sembrado en las agroexportaciones en el Perú y que explican un verdadero milagro económico. Las agroexportaciones en 2 décadas se han incrementado de 651 millones de dólares aproximadamente a más de 10.000 millones de dólares. Es el sector que más ha formalizado el empleo, es el sector donde más se ha reinvertido. Sin embargo, en el anuncio del presidente del Consejo de Ministros no hay claridad todavía sobre hay claridad sobre la culminación de las obras de infraestructura hídricas de este tercer proyecto. No hay claridad cómo se va a gestionar, cómo se van a vender las tierras. Y por otro lado, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria en el país, no hay nuevas inversiones en el sector. Y con esto culminamos esta pequeña introducción. El Perú venía creciendo a tasas tan elevadas de crecimiento en las agroexportaciones que se ha convertido en una potencia agroexportadora mundial que estaba a punto de alcanzar la carrera agroexportadora de Chile y convertirse en uno de los grandes referentes mundiales por su variedad, por su potencialidad. Esto se ha frenado en seco con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Bueno, queremos hablar sobre estos temas tan importantes para el crecimiento, el empleo, para la reactivación económica. Y el día de hoy hemos convocado al señor Fernando Sillonis. Él es un reconocido empresario agrario, es un exgobernador de la región de Ica y conocedor, observador de todos los fenómenos del crecimiento vinculados al sector del agro. Buenas tardes, señor Sillonis. Gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de conversar contigo y con los seguidores del Montonero. Señor Sillonis, quería preguntarle, ¿el destrave de Chavimochic 3 funciona sin un marco legal adecuado? Yo tengo entendido que desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria no hay nuevas inversiones en el sector. Bueno, en la introducción comentaste acerca del relanzamiento de la economía, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Bueno, esos anhelos fueron precisamente los tres logros más importantes de la ley de promoción agraria, eh, equivocadamente y estúpidamente derogada por el expresidente Sagasti. Yo no logro entender a los políticos de mi país cómo es posible que hayan derogado una ley que generó estos tres grandes logros: crecimiento económico, generación de empleo formal y reducción de la pobreza. A ver, ¿quién me explica, no? ¿Qué cosa se le pasó por la mente a aquellos políticos, entre otros al presidente Sagasti en aquel entonces, para derogar una ley que genere esos tres logros? Entonces, es frustrante, ¿no? Como ciudadano peruano, ver que exista una grupo de personajes de la política peruana que sean capaces de echar a perder más crecimiento económico, más generación de empleo y más reducción de la pobreza. Es absurdo, pero bueno, eso pasó Señor efectivamente. Sillonis, desde la derogatoria de esta norma, un poco para conectarlo con Chavimochic, también quiero, pues, con Majes Iguas 2, ¿no? Claro.
Desde la derogatoria de esta norma, no hay nuevas inversiones en el sector. Si bien es cierto, creo que es el 2023, seguimos creciendo por la inercia de las inversiones anteriores, por tanta reinversión que hubo, Claro, pero no hay claro. nuevas inversiones. Las plantas, pues, como siempre digo yo, no leen periódicos, ellas siguen creciendo vegetativamente y yo sí creo que vamos a seguir creciendo, ¿no? Van a haber más kilos y por supuesto el Perú va a seguir destacando. Sin embargo, efectivamente, se han detenido las nuevas inversiones y eso se nota más que nada en los viveros que venden, producen y venden plantines de hortalizas y plantones, así le llamamos en el campo, de frutales. No se está vendiendo nuevos plantones de paltos, de uvas, de cítricos y demás, y muy poco plantines de alcachofas, espárragos y páprica y pimientos y demás, ¿no? Entonces, sí ha habido una desaceleración del proceso de inversión que no se nota en los kilos cosechados, porque repito, las plantas siguen creciendo vegetativamente a lo largo de los años, ¿no? Una plantación de paltas produce cada año más de manera natural, vegetativamente crece, ¿no? Entonces, eso puede confundir un poco. Eh, entonces, repito, los que conocemos al sector por dentro, claramente de aquí a 2 o 3 años sí habría un estancamiento de los volúmenes de exportación y eso significa estancamiento en la generación de empleo, porque el empleo en el campo está directamente relacionada a los kilos, ¿no? Es más, ya este año hemos tenido un efecto muy negativo en generación de empleo porque por cuestiones de clima, ahí sí no le echemos la culpa al Estado, por cuestiones de clima, la floración, que es un proceso fenológico muy importante en la agricultura, se malogró, digamos, por el invierno caliente y no hubo producción de arándanos y de mangos, sobre todo, y limones. Todos recordamos los limones, lo que vivimos los peruanos. Bueno, esos son menos kilos. Y menos kilos, cualquiera sea el precio, dicho sea de paso, los precios subieron muchísimo, pero no se generó tanta demanda de mano de obra porque había menos kilos que cosechar, ¿no? Entonces, esto fue digamos, un traspié climático, pero lo que se viene a continuación de aquí a 2 o 3 años es un estancamiento productivo estructural, ¿no? Eso está muy Ahora, mal, ¿no? y quisiera mencionarle algunas cifras que se conocen, ¿no? Yo tengo entendido que el milagro agroexportador peruano se desarrolla en 250.000 hectáreas Sí, aproximadamente, que es el 5% del total de las tierras así, agrícolas. El sí, 95% son minifundistas. sí, Por otro lado, yo tengo entendido, señor Sillones, de que el Perú tiene la potencialidad de incorporar alrededor de 400.000 hectáreas ganadas al desierto con claro, proyectos hídricos. Pero se ha anunciado lo de Chavimochi, está por destrabarse lo de Majesiguas, que le agregaría 100.000 nuevas hectáreas más, casi, ¿no? Pero nada de esto va a tener sentido si es que no se recupera los claro. principios promotores de la inversión de la ley de promoción agraria. Mira, la gente no tiene idea, pues, de lo que son 30.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, que son las hectáreas que estaríamos poniendo en valor con Chavimochic 3, ¿no? Y con Majes. O sea, de buenas a primeras, subastar 100.000 hectáreas en este ambiente político es utópico. No va a haber compradores de esas tierras, van a tener que regalarlas o sabe Dios qué. Va a ser un fracaso. Ica, todo el valle de Ica no llega a 30.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esta gente no tiene idea de lo que es poner en valor 30.000 hectáreas de golpe. Porque no va a haber mercado de tierras, no va a haber inversión mundial para adquirir 30.000 hectáreas y ponerlas en valor con frutales de altísimo valor, que es el caso que estamos conversando, ¿no? Entonces, muy peligroso haber derogado la ley de promoción agraria, ¿no? Haberla encarecido absurdamente
haber informalizado a todos los que estaban en el límite, ¿no? Realmente es de no entender a esa clase política peruana, ¿no? Y por eso yo lo he conversado contigo en otras ocasiones. Lo que la ley de promoción agraria, la derogada, demostró es que funcionó, como muy pocas leyes en el Perú. Muy pocas leyes generaron tanta inversión, tanto empleo y tanta disminución de la pobreza. Mi pregunta es, ¿por qué no se extiende a todos los demás sectores? ¿No? Quiero preguntarle eso para que usted se explaye sobre ese como digamos, en el siguiente tiempo de la entrevista. Pero Correcto. antes quiero subrayar algo. El crecimiento de las agroexportaciones venía a tal velocidad, a niveles asiáticos, ¿no? Sí, A niveles del crecimiento asiático, que de pronto yo he visto muchos programas en Chile, he leído muchos artículos en Chile. Chile, que es una de las joyas agroexportadoras del mundo emergente, ellos exportan creo 18.000 millones de dólares anuales. El Perú ha llegado a 10.000 millones de dólares anuales. sí, De pronto los chilenos empezaron a decir, Perú se viene con todo, Perú sí, nos va a pasar. Ellos, a pesar de que se ha derogado la ley, sienten que nos venimos con todo, ¿no? sí. Esto de que Perú se convierte o tiene la potencialidad de ser una potencia agroexportadora en el planeta, no es algo exagerado, se ajusta estrictamente a la realidad. Explíquenos eso. No, no, ya lo somos. Los 18.000 millones tiene algo que merece una explicación, ¿no? Eso incluye productos forestales, gran mérito de Chile, sin tener Amazonía, son una potencia maderera mundial y ahí hay una gran oportunidad en el Perú y por supuesto lo que estamos viendo es que hay mucha oposición a que la Amazonía peruana sea explotada de una manera sostenible, pero productivamente, ¿no? Y también incluye vinos, valgan verdades, ¿no? Y Chile es una potencia enológica, ¿no? La enología chilena es conocida mundialmente, pero fruta fresca ya Perú superó a Chile. O sea, ya exportamos más uvas de mesa, cuando Chile fue durante décadas el líder nato a nivel mundial. Bueno, Perú exporta más uvas de mesa que Chile, increíble, más arándanos que Chile, más paltas que Chile, ¿no? Realmente Perú dio un salto extraordinario en lo que a frutas y hortalizas frescas se refiere, ¿no? Que son, dicho sea de paso, los cultivos de mayor valor en el mercado. Hay gente, digamos, no se puede comparar el valor de una tonelada de uva con el valor de una tonelada de trigo, de cebada, de soya, ¿no? Esos son cultivos industriales extensivos de bajísimo valor versus las frutas y hortalizas que son de altísimo valor. Por eso nosotros estamos en lo correcto y somos líderes mundiales, líderes, ahí sí, por encima de Chile, ¿no? Hemos desplazado a Chile de los cultivos de mayor valor en materia de fruta fresca. O sea, el éxito fue extraordinario, ¿no? Extraordinario lo que logró Perú y por eso insisto, ¿no? ¿Qué cosa pudo haber pensado, ¿no? El expresidente Sagasti para derogar una ley que generase tantos beneficios sociales, productivos, tributarios, cambiarios? Todo fue bueno como producto de esa ley y la derogó, ¿no? Ahora, Entonces, no ahora entiendo nada, ¿no? Sí, una pregunta adicional, señor Siones, sobre este tema. Yo tengo entendido que ahora los agroexportadores y las empresas están ensayando con la cereza, ¿no? Están sí, ensayando, está en fase de ensayo. Pero, he aquí la sorpresa, la cereza no es estrictamente una fruta que crece en la costa, en la zona baja, sí, en las zonas medias y altas. Esto implicaría que la agroexportación, la cadena agroexportadora se multiplique hacia la sierra en claro, pequeñas unidades, en claro, pequeñas unidades. Este, es decir, la agroexportación no solamente es un tema de la costa, sino puede llegar a la sierra y puede convertirse en el gran vagón del desarrollo del Perú por claro, diversificación, empleo, tecnología, ciencia, todo está ahí. claro.
Ya estamos yendo cada vez más a la sierra con arándanos. El Callejón de Huaylas la empresa Atos ha hecho un trabajo estupendo de cultivos intensivos de altísimo valor en Caraz, ¿no? En el Callejón de Huaylas. Y después la palta está yendo cada vez más hacia la sierra, ¿no? Hoy día estamos exportando palta de la sierra. La palta de la sierra sale en enero, febrero, marzo. La de la costa sale abril, mayo, junio, ¿no? Entonces nos complementamos perfectamente. Y lo de la cereza sería literalmente la cereza de la torta, ¿no? Que sería una gran cosa para la sierra, ¿no? Ahora, no debemos olvidar que la Amazonía aporta de los 10.000, aporta sus buenos 1.500, 2.000 millones de dólares a través del café y el cacao, ¿no? Y cada vez más aceite de palma y últimamente jengibre en la selva central. Es muy interesante lo que está pasando en la selva. Sin embargo, en este año viejo, 2023, las exportaciones de café cayeron 400 millones de dólares. Y a pesar de eso, las frutas contrarrestaron esa caída estrepitosa del café y logramos aumentar el valor de exportaciones a nivel nacional. Por supuesto, nadie habla de los pobres caficultores, ¿no? Que son más de 100.000 familias peruanas que están a lo largo de toda la selva alta, desde Jaén en Cajamarca hasta Sandia en Puno, ¿no? Pero toda la Amazonía produce café y hablamos muy poco de ello, ¿no? A pesar de que han caído. Bueno, Entonces, a propósito, es muy injusto no referirnos que el Estado en general no se refiera a la caída estrepitosa del café. A mí me parece que ahí hay que poner toda la atención de parte del Estado, cosa que no está ocurriendo. Así de es. acuerdo, es un tema que nosotros hemos empezado a tratar, el tema de los productores del café, cacao, la nueva ley de la Amazonía, en fin, Claro, pero, eh, pero volviendo al tema de las agroexportaciones, cuando los chilenos hablan del milagro agroexportador peruano y con una envidia sana, con una sí, envidia sana, no es una envidia, el exministro Walker, por ejemplo, ¿no? Lo he claro, escuchado en una larga entrevista. Ellos dicen que la clave del milagro exportador peruano es, por un lado, las obras de infraestructura hídrica que permitieron represar los ríos de la sierra y derivarlos a los desiertos de la costa. El Perú exacto, puede expandir su frontera agrícola aproximadamente en 400.000 hectáreas. Bueno, si claro, hacemos eso ya somos un país desarrollado, claro, claro, incuestionablemente, ¿no es claro, cierto? ¿No? Y la otra clave que mencionan es su marco jurídico, ¿no? claro, La Constitución, los 22 TLCs y la Ley de Promoción Agraria. sí. Sin embargo, han empezado a surgir algunos reparos, porque todos los que queremos de buena voluntad relanzar esto, decimos que se restablezca la vigencia plena de la Ley de Promoción Agraria, que establecía un régimen promocional tributario y un régimen de flexibilidad laboral. Bueno, hay sectores que dicen que el sistema promocional tributario podría alentar a que otros sectores mercantilistas empiecen a pedir exoneraciones, en fin. Le pido una reflexión sobre este marco general. ¿Qué hacer? No, 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 no hay ninguna exoneración, ¿no? Lo que hay es una tasa diferenciada para las agroexportaciones favorable. 15% de impuesto a la renta pagan las empresas agroexportadoras en vez de 30% que paga el resto de la economía. Ahí nuevamente, yo soy economista, ¿no? Y tanto en la UNI, de donde soy ingeniero egresado, como de la Escuela de Graduados de Wharton, que es una muy buena escuela norteamericana donde hice mi maestría, en todos los cursos de economía se estudia el caso de las tasas tributarias y cómo cuando un país baja la tasa tributaria suele generar aumentos en la recaudación tributaria, ¿no? Es un error bien propio de ignorantes, ¿no? Subir las tasas tributarias, digamos, mucho, esperando recaudar mucho por ese, en teoría, por supuesto, sí, pero ¿cuál es la práctica? La práctica es que cuando se suben las tasas tributarias, bajan las inversiones, baja. Eso también está súper estudiado
en materia económica a nivel mundial. Entonces, nosotros estudiábamos en Estados Unidos y en la UNI los casos de Corea, Corea del Sur, en ese entonces, en los años 80. ¿Qué hizo Corea para atraer inversiones? Bajó la tasa tributaria. Es más, exoneró de impuesto a la renta por 25 años todas las nuevas inversiones en Corea del Sur. Y resulta que empezó a recaudar más por efectos de los impuestos al consumo, IGB básicamente, ¿no? Entonces, la reflexión que yo tengo es que haría bien el Perú en aplicar 15% de impuesto a la renta en todas las actividades económicas y, para sorpresa de muchos, no bajaría la recaudación tributaria, aumentaría. ¿Por qué? Porque las empresas mineras invertirían muchísimo más de lo que están invirtiendo en este momento. La industria, el comercio, el turismo, la pesca, todo se desbordaría en materia de inversión y a la larga se recaudaría más, ¿no? Entonces yo estoy a favor de extender, dado los extraordinarios resultados de la ley de promoción agraria, que lamentablemente fue derogada, en materia tributaria también, ¿no? Ah, Extenderlo a toda la economía del país. Yo bueno, estoy a favor de es una una, sola, yo estoy en contra de leyes específicas y yo estoy a favor de leyes generales, pero lo que se demostró es que bajando la tasa aumentó la recaudación porque se invirtió tanto más que al final se recauda más, ¿no? Y lo más importante es que se generó mucho empleo formal y se redujo mucho la ahora, pobreza. ahora, digamos, esto permitiría pues avanzar muy rápidamente en la formalización del Perú, Puno casi el Por 90%, ejemplo, por ¿no? ejemplo, ese es otro subproducto extraordinario. Claro. Cuando uno aumenta las tasas, informaliza. Eso no quieren ver nuestros políticos. Es imposible formalizar a Puno con 30% de impuesto a la renta para los pequeños mineros y peor aún con 18% de IGB. Eso no va a formalizar jamás, Y, jamás. y por otro lado, la ley de promoción agraria estableció un régimen de flexibilidad laboral en los Claro. contratos, ¿no? Es el sector que más formalizó el empleo en las últimas 2 décadas, ¿no? Es impresionante. Y no solo más formalizó, Víctor Andrés, sino que más aumentó las remuneraciones. Entonces, eso que parece ir en contra de los trabajadores, como es la flexibilidad laboral, terminó jugando a favor, porque no solo hubo pleno empleo en ICA, ¿no? A pesar de la flexibilidad laboral, sino que aumentaron las remuneraciones significativamente, más que en ningún otro sector. En el INCORE, el INCORE es el índice de competitividad regional que todos los años emite el Instituto Peruano de Economía. Ahí yo todos los años lo reviso. ICA tiene el mejor índice de lo que se llama empleo adecuado. Es decir, en ICA los trabajadores tienen la mejor calidad de empleo, eso se llama nivel remunerativo, condiciones laborales y demás, Y menos, mejores que menos, Arequipa, que Piura, que Lima, ¿no? Sí, menos 6% de pobreza, parece otro país. otro país. O Entonces, sea, nuevamente, ¿no? Eh, ¿Por qué no aplicar esa ley de producción agraria a todos los sectores para que se logren los tres primeros grandes logros que tú mencionaste, ¿no? Crecimiento económico, generación de empleo formal y reducción de pobreza. Sí, esos son los objetivos. pero ha sucedido pues la locura, ¿no? Lo Claro. absurdo. Yo tengo entendido que esta ley 31.110, la nueva ley agraria, la ley agraria de Sagasti, de la Eh, izquierda, bueno, ha eliminado el régimen promocional, ya gradualmente lo está eliminando, el régimen promocional tributario, pero por otro lado, ha penalizado al empresario agrario estableciendo una remuneración especial por 30% de la remuneración mínima vital. eh, Es un intento de estatización, es la locura, ¿no? es la locura. Cuando Venezuela se cae, todo el eh, estatismo se cae. Ellos quieren estatizar lo que mejor ha funcionado. sí. Y lo que es más increíble es que, digamos, por ejemplo, las empresas de uva de mesa, y en este momento estamos cosechando uva de mesa, estamos en plena temporada, nosotros pagamos mucho más que ese 30% de aumento. Lo veníamos pagando por situación de mercado, era
imposible reclutar a nadie si es que uno no paga 100, 150, 200 soles diarios, ¿no? Esos son los niveles. Hoy día uno va a Barrio Chino y hay avisos pegados en las paredes donde dice necesitamos mano de obra para cosechar uva, pagamos 200 soles diarios. Eso existe hoy día en Barrio Chino, en ninguna otra parte del Perú, ¿no? Bueno, eso que lo puede pagar la viticultura, no lo podía pagar pues el algodón, el maíz, el arroz, el azúcar y demás, ¿no? Pero por pura demagogia le han impuesto ese nivel remunerativo impagable para estos cultivos de menor valor. Entonces, lo que ha producido esta ley es una gran informalidad laboral. Todos aquellos que se estaban acercando a la formalidad ya no lo pueden cumplir porque la ley demagógicamente les ha subido el mínimo a niveles impagables. Entonces se ha informalizado más al sector. Nueva pregunta, ¿tiene sentido promulgar una ley que informaliza? Yo digo, ¿en qué planeta están estos políticos, no? Ahora, peor aún, la ley de Sagasti determinó un mecanismo de aportaciones a E-Salud, ¿no? Que el único ganador termina siendo E-Salud. ¿A qué me refiero? El aporte patronal, digamos, mínimo es un mes por trabajos temporales, mínimo un mes de remuneraciones, aun si el trabajador trabajara menos de un mes. Y bueno, en el campo, cuando uno cosecha uvas, uno está una semana en una empresa, otra semana en otra, y así va cosechando. Tiene pleno empleo, pero trabaja en más de una empresa. Bueno, resulta que el gran ganador de esta ley absurda es salud, porque cada trabajador tiene que pagar mínimo un mes por trabajo, digamos, de una semana. Entonces, un trabajador termina pagando por 4 meses, si es que ha trabajado en 4 empresas, porque así lo determina la ley. Repito, el gran ganador ha sido de salud sin brindar ningún servicio mínimamente digno a los trabajadores. Los trabajadores, todos son migrantes de la sierra, la mayoría, y ellos van y vienen. No, la gente se equivoca cuando cree que los migrantes dejan Huancavelica y se asientan ahí en Ica para toda la vida. No es así. Van y vienen a sus tierras, que están pues a 2, 3 horas de distancia, pero se enferman, se accidentan y piden una cita y por supuesto no reciben la atención que merecen y recurren a clínicas privadas. Entonces, insisto, esta ley, aparte de haber informalizado, ha generado un beneficio absurdo para E-Salud, donde ya sabemos la corrupción, la inoperancia y la crueldad es el común denominador, ¿no? Entonces, todo mal con la ley nueva, y todo venía bien con la ley de producción agraria, ¿no? Entonces, una vez más, la política peruana está patas arriba. ¿Qué deberíamos hacer? A ver, si tuviéramos que hacer una recomendación al Congreso, al gobierno. A veces aparecen, como se dice, con buenas intenciones, en buena onda. Ahí está lo de Chavimochi Express, ¿no? Sí, ¿No? Aunque no hay claridad sobre cómo se va a gestionar así es. cómo se va a vender las Sí, es tierras. una buena noticia, Es claramente. una Sí, buena noticia. sí. ¿Qué le recomendaría usted, señor Sillonis, desde el sector, a los políticos, a las instituciones del Estado? ¿Qué hacer inmediatamente ¿Qué para... hace? Reformar la Ley General del Trabajo, que es la peor ley que existe en el Perú. Y esa no la han derogado. La Ley General del Trabajo, ¿no? Que se aplica en todos los sectores excepto en el agro, es la responsable de la altísima informalidad laboral. Esa es la peor ley que tiene el Perú. Entonces, habiendo vivido los méritos de la ley de promoción agraria, mi recomendación para contestar a tu pregunta es flexibilizar el empleo en todos los sectores, en todos. Y se sorprenderán de cuánto empleo se generaría flexibilizando el régimen laboral en todos los sectores. Y repito, los grandes ganadores serían los propios trabajadores que encontrarían trabajo en muchas empresas y con muchos mayores niveles salariales, ¿no? Eso ya se demostró con la ley, pero no se atreven a dar el paso porque en realidad están a merced de unas cúpulas
sindicales de muy poco número, ¿no? Y que por supuesto pretenden enquistarse en las empresas donde ellos están trabajando. Pero nadie está pensando en los millones de jóvenes que no tienen empleo y que podrían encontrarlo si es que hubiese flexibilidad laboral. De acuerdo, señor Sillones. Infinitamente agradecido por estas reflexiones, por estas opiniones. Le agradezco infinitamente y tenemos que seguir conversando. Hay que seguir. Y gracias Montonero, porque realmente el mensaje del Montonero ahí va calando y está comunicando, está criticando, está enfrentando y está proponiendo. Así que yo estoy muy agradecido al Montonero y a ti, Víctor Andrés, por todo lo que estás haciendo por nuestro país. Muchas Bueno, gracias. gracias a usted, señor Sillones. Bueno, muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.